Toda mi vida fui un completo ajeno a las llamadas guerras de consolas. Por supuesto que siempre las he conocido y bien enterado estoy de ellas, ya que como amante del mundo de los videojuegos durante toda mi vida me ocupo de estar informado y hablo de ellos, sobre lo que pasa o deja de pasar en la industria. Hablar e informarse sobre videojuegos y consolas, sobre lo que pasa o deja de pasar, lamentablemente siempre está filtrado además por la información dada por los medios especializados, que se han aprovechado toda su vida de este tópico estúpido para vender, hacer marketing o generar titulares amarillistas hasta el día de hoy mismo. No creo que haga falta explicar ni exponer a estas alturas en lo que consiste la famosa guerra de consolas, ni tampoco todo aquello que suele generar. En las últimas 2 décadas, además, viene tomando tintes más y más violentos, dejando de lado definitivamente cada vez más a los productos en sí y priorizándose la competencia antes que el arte. Por estas razones básicas, e igual que a muchos otros, siempre me ha parecido algo vacuo y tonto, del cual se servía la prensa y o los inútiles de internet hoy en día para intentar llamar la atención o faltarle respeto a aquellos que compraban artículos tecnológicos distintos. Pero tal vez, después de tantos años que viene repitiéndose este fenómeno y de tantas formas en las que se llega a manifestar, podría haber una razón por la cual detenerse a observar la guerra de las consolas. Ante todo hay que dejar 2 cositas en claro. Sí, claro que existe la competencia entre distintas empresas y muy marcada a propósito de esta industria. Es algo innegable, pero no exclusivo. También existe entre las empresas de celulares, de cafeteras, de relojes, de automóviles. La competencia es un elemento básico en cualquier sector de producción que exista porque es innata al mercado y al capitalismo. Pero creo que detenerse en una obviedad así a estas alturas es como explicar que el agua moja y es húmeda. También sabemos que los medios aprovechan de este tema. Ya me encargué en otro de mis videos de atender a los medios y la prensa especializada, entre comillas, a partir del caso específico de Bayonetta 3, cómo corroen a la industria con el sistema de análisis y el lamentable trabajo en general que hacen cuando relevan a los videojuegos. Se los recomiendo, por si no lo vieron, se los dejo arriba a la derecha. Pero en este caso todos sabemos que incluso hasta aquellos que tanto les gusta vestirse de detractores, de vivir anunciando el fin de la guerra de las consolas, o llenarse la boca diciendo que es una simple chorrada, se la pasan haciendo comparaciones odiosas entre títulos de distintas empresas, rendimientos de producto, cantidad de estudios en sus saberes y un larguísimo etcétera, que solo demuestra que al final del día es más material del cual se sirven para poder vender algo y llamar la atención de manera desdeñable. Tanto cuando Microsoft anunció la compra del ZeniMax, así como cuando anunció la de Activision Blizzard. Por ejemplo, muchísimos medios salieron a preguntar al público cómo repercutiría o cómo debería reaccionar Sony por ello. Si eso no es fomentar el tópico, entonces no sé qué podría llegar a ser. Pero dejando de lado todas estas apestosas expresiones de empresas y compañías comprometidas solo y únicamente con sus propios objetivos financieros, cabe preguntarse cómo es que este fenómeno sigue reproduciéndose, a pesar del paso del tiempo, al interior de la misma comunidad y en una parte del público siempre presente que consume videojuegos. Muchos dicen que al final solo son 3 o 4 tontos o niños pequeños sin nada que hacer, pero para que sean tan pocos, la verdad es que bastante pareciera que generan. 3 o 4 tontos podrían ser particularizados rápidamente, baneados eventualmente, dejados de lado, denunciados individualmente cuando les cabría. Si solo fueran niños pequeños muy difícilmente llegarían a mantenerse tan constantes y persistentes durante tanto tiempo. Al fin y al cabo, los niños pequeños podrían decir bobadas muchas veces, pero crecen rápido y las bobadas dichas ayer se olvidan y cambian por otras distintas de hoy. No, el problema de la guerra de las consolas no son 3 o 4 inadaptados. Tampoco son niñitos desubicados. El problema de la guerra de las consolas es un problema que inicia en nuestra identidad. La identidad es el sentido de pertenencia que tenemos todos a un grupo determinado y se construye en un campo social, en el que hay más de una identidad en contacto. Además, cada grupo a los que adscribimos suelen ser categorías utilizadas por los miembros y permiten organizar la interacción entre los individuos. Esto quiere decir que cuando nos identificamos con algo no lo hacemos en una especie de proceso esencialista mediante el cual nuestro ser se cristaliza de manera inmutable para todo el resto de nuestra vida, sino que nuestras identidades son siempre plásticas, pueden ser moldeadas, utilizadas estratégicamente, evolucionar, agregarse a otras, etc. Como sostuvo el antropólogo Frederick Barth, nuestras identidades son dinámicas y socialmente construidas. Esto no quiere decir que tengamos que ser adolescentes eternos a la búsqueda de levantar los pilares fundamentales de nuestra identidad toda la vida.
sino que lo que trata de transmitir esta afirmación es que identificarse con algo o alguien no remite necesariamente a la cosa implicada en sí, ni tampoco imprime un comportamiento único homogéneo entre todos aquellos adeptos. Por ejemplo, yo puedo identificarme como parte de un grupo determinado, digamos, no sé, como hincha del Real Sociedad, pero no por eso voy a comportarme igual que lo hacen todos los hinchas del Real Sociedad, ni tengo por qué estar de acuerdo con la dirigencia y ni siquiera tengo que estar de acuerdo con el funcionamiento o el juego del equipo si no me gusta o no es de mi preferencia, aún ganen y les vaya cada vez mejor durante 3 temporadas seguidas. Eso no quita que yo no pueda seguir identificándome como hincha del Real Sociedad, yendo a ver todos sus partidos, hablar de ello, festejar si ganan, etc. Porque yo, como individuo y sujeto, sigo eligiendo reproducir una parte de mi identidad allí. Si bien todo esto suena banal, obvio, o hasta casi tonto de aclarar, hoy en día pareciera más necesario que nunca, ya que cada vez más gente adulta que no entiende las cosas de este modo y la intolerancia a las opiniones diversas, o, por ejemplo, al mantenerse al margen, o tomar terceras posiciones de acuerdo a determinados temas, es cada vez mayor. Los mal llamados tibios, por ejemplo, son siempre los más repudiados en cualquier lugar, no son tolerados. Se espera que uno esté de acuerdo o no con algo o con un grupo determinado, lo que a su vez, y por decantación, deriva en afirmar que se está de acuerdo o no con la posición o grupo contrario. Todo es binario en este aspecto. Ahora bien, la cosa se empieza a complejizar de a poco si comenzamos a tener en cuenta que no somos entes volando en el cosmos sin nada que nos rodee. La idea del concepto de identidad supone una conciencia de la alteridad e implica la afirmación del nosotros frente a los otros. Y cuando hay una alteridad, cuando hay otros y relaciones con ellos, automáticamente debemos volver a recordar al bueno de Michel Foucault. Como afirmó el sociólogo Stuart Hall, las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser. No tiene que ver con quiénes somos o de dónde venimos, sino con el en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo en que podríamos representarnos. Y más tarde agrega, emergen en el juego de modalidades específicas de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida. Todo esto quiere decir que además nuestras identidades se llevan a cabo al interno de relaciones de poder en las cuales estamos inmersos desde que nacemos. Desde nuestros padres, seres queridos, escuela, barrio, conocidos, parejas, universidad, trabajo, estado, con todos y en todos lados, establamos relaciones de poder, ya sea como dominantes o como dominados. Resumiendo mucho, entonces, tendríamos que la identidad es un sentimiento de pertenencia dinámico y socialmente construido, que implica el reconocimiento tanto de un nosotros como de una otredad, dado siempre al interno de relaciones de poder. Ahora bien, la fórmula termina de dar realmente el salto más alto de complejidad en nuestros tiempos, cuando metemos en la cacerola ciertas especias a cocinar muy propias de nuestros días, como distintas patologías sociales, la ansiedad siempre presente, dueña y señora de nuestras relaciones y contactos interpersonales, políticas que excluyen a sectores de la sociedad que no son allegados a determinados partidos o movimientos específicos, discursos de odio, alegorías discriminatorias, etcétera, etcétera. Sentirse parte de algún grupo y defenderlo a capa y espada, en tal contexto comienza a verse cada vez más y más necesario, ya no solo atractivo. Es una lógica y una manera de proceder frente a distintas situaciones de la vida que se enraiza y se convierte automáticamente en un criterio preponderante a la hora de tomar decisiones. Es imperativo formar parte de algún grupo para no ser repudiado, tanto como pareciera ser imperativo repudiar a los otros para pertenecer a algún grupo. Si compras y te gusta Xbox, tenés que despreciar y reírte de PlayStation. Si sos Sonyer, tenés que atacar y hacerle chicanas a los seguidores de Xbox. Si en cambio te gusta Nintendo, tenés que reírte de la falta de exclusivas que tienen las demás consolas y a vos te sobran. Y si jugás en PC, te podés reír de todos porque ocupás una especie de escalón jerárquico más alto que los demás. No se aceptan posturas intermedias. No se aceptan individualidades que elijan cosas distintas, mixtas o que disfruten de todo lo que ellos prefieren y no lo que cierto dogma les viene a imponer. No, eso no es tolerado porque la tolerancia no es algo que forme parte de la agenda educativa para casi nadie. Porque mientras muchos insultan gritando, levantan muros, tiran bombas, reproducen discursos de odio u homófobos y se siguen reenriqueciendo a base de la sangre de millones de personas,
Muchos otros se ocupan solo de victimizarse, armar sus propios negocios expropiando luchas y discursos ajenos, hacer denuncias por algo que alguien dijo en algún Twitter o contra algún anime producido hace más de 40 años, llevar a distintos sectores de la sociedad a la precarización o ver la manera de establecerse en el poder de forma totalitaria o dictatorial para quedar en la historia. Y nada de todo esto es precisamente exclusivo de los últimos 20 o 30 años, ni de un país específico. Y nada de todo esto, además, es tolerando ni respetando a los otros. No, la tolerancia no está a la orden del día ni es importante. Lo que sí es importante es asignarle valores, cargar de un sentido tal a la identidad propia que requiera y busque la destrucción y la desaparición del otro. Buscar la reducción y anulación de aquella otra presencia molesta y profana. Esto es vertiginosamente similar a como nos han enseñado la historia universal, la extinción de las etnias y formas de vivir nativas o autóctonas de cada región, de aquellos mal llamados indios, el exterminio del salvaje y el bárbaro, la desaparición del campesinado. Aún vivimos en el sueño húmedo del pensamiento evolucionista y el darwinismo social de finales del siglo XIX, que promulgaba el progreso unidireccional y el inminente desarrollo de la mano del hombre occidental por sobre cualquier otra forma de vida trazada. Vivimos gobernados por el etnocentrismo más recalcitrante, y mientras nos regodeamos de poder ir al espacio, al fondo del lecho marino, de la inteligencia artificial, o de poder jugar Resident Evil 4 Remake en un teléfono celular, gran parte de los valores y principios básicos que rigen nuestro comportamiento y dan forma a nuestras relaciones y a nuestra vida entera, han quedado socialmente anclados siglos atrás. Así que no, la verdad es que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual la tolerancia y el respeto no son cosas buscadas ni queridas. La razón por la que es importante detenerse a observar la guerra de las consolas es para tener siempre presente que es solo un síntoma más de un problema muchísimo más grande y que atraviesa muchísimas más esferas, como la vida social, política, económica, educativa y cualquier otra. Es un problema que inicia en nuestra identidad, porque estamos atravesados social y culturalmente por valores y formas de ver las cosas de manera binaria, en donde el nosotros es la siempre única opción viable y los otros deben ser siempre pisoteados. Y no es exclusiva del mundo de los videojuegos, ni mucho menos. Es una discusión en la que muy probablemente no valga mucho la pena inmiscuirse, tal vez, es cierto. Pero como si de un virus o una bacteria patógena se tratase, es siempre necesario tener presente de dónde viene, por qué se origina y cómo prevenirla, para evitar ser dañado innecesariamente por sus agentes enfermantes, intolerantes del bienestar mental. Es necesario tenerla presente, además, porque es necesario tener pensamiento crítico. Que un evento social o una discusión de un colectivo no nos competa o nos parezca errónea en sus formas y o en sus argumentos, no quiere decir que la vía siempre correcta sea ignorarla por completo. Al contrario, el cambio y las mejores posibilidades suelen darse de la mano de nuestra capacidad de poder ser realistas, aceptar y analizar lo que nos rodea y sacar conclusiones con conocimiento de aquella realidad, no mediante prejuicios o apriorismos huecos e infundamentados. Y ser realistas y poder aceptar las cosas también nos da la posibilidad de ser más tolerantes a un otro, a respetarlo y hasta poder lograr empatía con él. Lo más importante es sacarse el filtro etnocéntrico que nos ha puesto nuestra gran cultura occidental cuando nacimos y ver las cosas por nosotros mismos. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.